Bueno, estamos ya en la última entrega, la última clase de este curso. Desde el comienzo de las 12 clases que hemos tenido, exploramos en un principio los textos sapienciales de Egipto, también dimos una vuelta por Mesopotamia, y estas últimas 3 clases las dedicamos al origen del cristianismo, lo que constituía todo un desafío, porque organizar la masa de material y de conocimiento que hay sobre el tema, escrito sobre ese tema, es muy grande y es muy difícil por ahí la organización de esto, darle una coherencia para que de alguna manera tenga algún cierre en cada clase o en cada exposición. Por otra parte, también es un desafío porque hay mucha gente que conoce las Sagradas Escrituras del cristianismo. Y el desafío consistía de mi parte en tratar de mostrarle otro aspecto, mirar las cosas desde otro lado, desde otro lugar del conocimiento, desde la historia, desde la antropología, desde la mitología. Espero haber cumplido, haber proporcionado alguna otra forma de ver. Eso fue lo que me planteé en un principio y espero haber cumplido. Muchas gracias a la gente de la universidad y muchas gracias a todos los participantes que vieron o que van a ver el curso en el futuro. Así que comenzamos con la clase de hoy. Comenzamos entonces mirando el mapa y vemos la pequeña región en donde se van a desarrollar los acontecimientos que van a dar origen al cristianismo. Si bien el cristianismo luego se expande, el origen está en esta región roja que se encuentra en la zona del Levante del Mediterráneo, la zona más oriental o casi el límite oriental del Imperio Romano. En el mapa que estamos viendo podemos apreciar las diferentes regiones que componen la zona. Vemos en el norte Galilea, luego la región de Samaria, que es la región donde estaba antiguamente el reino de Israel y que fue extinguido por los asirios, como habíamos visto en clases anteriores. En el sur de esa región está Judea, tenemos Perea, Decápolis. La Decápolis eran un conjunto de 10 ciudades griegas, era un enclave helénico en una región puramente semítica. Después tenemos el reino de Moab, Idumea o Edom en el sur. Por ese entonces reinaba la dinastía Asmodea, que tenía muchos conflictos en la población y también con el poder romano. Es por esto que los romanos propician el crecimiento de un personaje que luego se va a llamar Herodes el Grande y que era por entonces gobernador de la región de Galilea. En el año 37, con ayuda romana, entra a Jerusalén, destruye toda la ciudad y termina con el poder de Antígono, que era un rey asmodeo. Con esto se termina la dinastía Asmodea. Herodes el Grande no fue un rey demasiado aceptado por la población. Si bien tenía elementos como para que se lo aceptara, había muchos otros que lo condicionaban. Por ejemplo, era oriundo de Idumea, la región al sur de Judá, la que vimos recién en el mapa. Bueno, Idumea era una región que no era considerada dentro de la cultura judía, no observaban las leyes judías precisamente. Eran pueblos marginales desde el punto de vista de la centralidad de una religión judía o de un mundo judío. No pertenecían al pueblo elegido por Yahvé. Todos estos pueblos de alrededor, particularmente del reino de Judá,
eran considerados en los textos antiguos de la Biblia como descendientes de ciertos patriarcas que en el contexto de las historias originales de la Biblia, particularmente del Génesis, habían tenido alguna marca, por así decir. Por ejemplo, Idumea, el reino de Edom, del que estamos hablando, del cual era oriundo Herodes el Grande, eran descendientes de Esaú. Si alguno seguramente recuerda, pero Esaú era hermano de Jacob, al cual de alguna manera se le saca la primogenitura, se dice que la cambió, que la vendió. De todas maneras hay un artificio ahí en el medio, por lo cual se engaña a su padre Isaac para que le otorgue la primogenitura a Jacob. Y como Jacob es el pueblo, va a ser el patriarca del pueblo elegido por Yahvé, Esaú queda de forma marginal. Bueno, lo mismo sucede por ejemplo con Moab y con Amón, que eran hijos de Lot, pero hijos que había obtenido Lot a través de un incesto con sus hijas. O sea, todos tienen algún lado. Por ejemplo, los ismaelitas, que eran los árabes antiguos, que descendían de Ismael, un hijo que había tenido Abraham con una sierva. O sea, no pertenecían a un linaje puro y eran considerados fuera del mundo judío. También los samaritanos, pero por otro motivo, como habíamos visto, como Israel entró en el pecado de negar a Yahvé, el imperio asirio los extermina. Bueno, pero los pobladores que quedaron en Samaria también eran tratados así de manera despectiva. Había una idea de una pureza en cuanto al grado de observación de la ley. Básicamente eso, el grado de observación de la ley es lo que daba la integración al grupo considerado judío. Herodes fue un rey sumamente cruel, no solamente con los opositores a los cuales mandó a ejecutar, sino que esa paranoia lo afectó internamente también, en el interior, en su grupo familiar. Por ejemplo, mandó matar a su segunda mujer, tuvo 10 esposas, pero mandó matar a su segunda mujer porque era de origen asmodeo también, y también mató a 2 hijos de esa mujer. Y bueno, producía matanzas sin sentido aparente, todo producto de alguna manera de su grado de violencia y su paranoia, ¿no? Por otra parte, era un judío muy helenizado. Recordemos el proceso de helenización, que lo vamos a tener presente en todo momento. Muy helenizado, guardaba formas propias de la cultura helénica. Sin embargo, frente al pueblo se mostraba totalmente observador de la ley de Moisés, cosa que producía mucha indignación. Pero por otro lado también tenía un aspecto que muchos vieron como positivo y que levantaba la imagen de él, y era su afán de construcción. Le cambió la cara a la región porque hizo muchísimas construcciones, llevó el templo a un grado de esplendor nunca antes visto. Esto lo que estamos viendo es una maqueta del templo de esa época. En honor al César, Augusto construyó una ciudad llamada Cesarea Marítima. Favoreció también a la región de Samaria, a la que llamó Sebaste. Después, pues Sebaste es un nombre griego para Augusto, es lo mismo, quiere decir el venerable. Y le proveyó también de construcciones. Construyó un templo de Augusto muy importante. Levantó el poder económico del territorio. Por eso, hoy por hoy, cuando la gente va a Israel de paseo, le muestran
mucho de estas construcciones como algo loable. Era un ser detestable, pero que tuvo esa capacidad de alguna manera de dejar su marca positiva a través de las construcciones que hizo. Hizo teatros romanos también, bueno, hizo una cantidad de edificaciones que lo dejaron en la historia también con un aspecto positivo, pese a que era repudiado por muchísimas personas. De él se conoce bastante por Flavio Josefo, quien tenía un conocido que había vivido ese tiempo de Herodes y que vivió muchos años más. Recordemos que Herodes muere en el año 4 antes de Cristo y Flavio Josefo se supone que nace en el 37. Entonces esta personalidad, Nicolás de Damasco, informó a Josefo sobre toda una serie de pormenores que resultan hoy por hoy un documento muy valioso, porque Nicolás fue un testigo directo de los acontecimientos, más allá de su posición particular. Flavio Josefo es un historiador judeo-romano que es muy importante en la historia del cristianismo, no porque haya escrito sobre el cristianismo como movimiento que apenas lo nombra, o a Jesús prácticamente no lo considera, sino que describió el entorno. Hay dos obras muy importantes de él que son las Antigüedades de los Judíos y la Guerra de los Judíos. Estos dos corpus de libros son muy importantes, son una referencia obligatoria para conocer ciertos detalles de los acontecimientos de entonces, si bien por supuesto están vistos desde una parcialidad. Josefo luchó contra los romanos en la primera guerra judía, pero al terminar la guerra le vaticinó a Vespasiano que iba a ser emperador. Lo incluyó a Vespasiano dentro de una especie de profecía que había judía y le dijo que iba a ser emperador. Cuando Vespasiano finalmente llega a ser emperador, lo recibe e inclusive le da una especie de tutoría sobre su propio hijo. Entonces, desde esa posición, él escribe sobre el mundo judío. Desde una visión romanizada, escribe sobre esos acontecimientos que pasan en la región de Palestina y que luego van a ser muy importantes a la hora de reconstruir el cristianismo primitivo. Si bien, como dijimos, prácticamente no habla de él. Herodes, entonces, dijimos recién, muere en el 4 a.C. Y en la región queda una tetrarquía manejada por sus hijos y su hermana. Arquelao recibió la zona de Judea y Samaria, ahí lo tenemos en colores. Herodes Antipas recibió Galilea y Perea. Filipo los territorios este y noreste, como lo estamos viendo ahí en naranja. Y Salomé recibió la toparquía de 3 ciudades. Una toparquía es un gobierno, en todo caso, de una región, del topos. Generalmente se utiliza esta palabra para designar pequeñas regiones. Arquelao, que fue el que recibió la zona de Judea y Samaria, cayó en desgracia por las atrocidades que fue cometiendo. También fue un déspota muy marcado. Y los romanos, para evitar todo tipo de
de conflictos internos, lo sacan del poder y fue desterrado. Y en ese momento Judea y Samaria se convierten en una provincia romana de tercera clase, que en realidad no dependía directamente de Roma, sino que dependía de la provincia de Siria, la poderosa provincia de Siria. La comunidad judía, el pueblo judío, consideraba como una autoridad muy importante, en ocasiones la máxima autoridad, el Sanedrín. El Sanedrín era justamente una asamblea que se reunían en el templo y que tenían miembros que eran de diferentes lugares. Esa asamblea tenía una capacidad de decisión muy importante y regía los destinos en función de la observación de la ley. Por eso era un organismo muy importante. Como estuvimos viendo, la sociedad judía no era monolítica, es decir, estaba fragmentada también, había diferentes posturas. Estas diferentes posturas estaban marcadas de alguna forma por el cumplimiento de la ley, el acercamiento, en qué grado la ley se observaba. En general eran muy estrictos con respecto a las costumbres y a lo que marcaban las escrituras respecto de lo que se debía o no se debía hacer. Otra variante era también el grado de compromiso con respecto al nacionalismo. Habíamos visto que el grado de helenización de ciertos sectores de los judíos había llegado a niveles importantes que producían en el resto una especie de brote nacionalista, de tal forma de mirar hacia atrás, hacia lo que había pasado con anterioridad respecto de, por ejemplo, el éxodo y el exilio, revalorarlo, generar una literatura del tipo apocalíptica que marque un retorno a una situación nacional fuerte liderada por un Mesías. Entonces, había varias posturas en función del grado que tenían respecto de estas variables. Entre las más importantes están los fariseos, los saduceos, los celotes y los esenios. Había muchos más, pero no hay demasiada documentación, solamente hay algunas menciones, por supuesto, de algunas otras, pero no son tan conocidas ni fueron tan fuertes como estas que estamos viendo acá. Vamos a verla un poco en detalle. Algunas eran muy antiguas, sin embargo, la fuerza y la definición la comienzan a tener durante el gobierno de los macabeos. Ahí es donde se empiezan a delinear un poco mejor estas sectas. La de los saduceos pertenecía a una casta aristocrática y eran oficialistas y muy conservadores. Tenían un alto grado de helenización y eran colaboracionistas con Roma, porque de alguna forma a ellos les interesaba el orden interno, a los romanos también. Entonces los romanos de alguna manera los sostenían de tal manera que había un vínculo permanente con la autoridad romana. Esto es lo que nos dice Josefo al respecto. Los saduceos enseñan que el alma perece con el cuerpo y se limitan a la observancia de la ley. A su juicio, es una virtud discutir con los maestros que se consideran sabios. Su doctrina solo es seguida por un pequeño número, aunque son los primeros en dignidad. No realizan acto especial ninguno. Si alguna vez llegan a la magistratura, contra su voluntad y por necesidad, se atienen a las opiniones de los fariseos, ya que el pueblo no toleraría otra cosa.
Los saduceos estaban muy mal vistos por el pueblo, por las clases más bajas, los sectores más desposeídos. Entonces, si bien tenían un poder, ese poder era muy limitado. Siempre el poder estaba referido a su relación con la otra secta, que era la de los fariseos. Pero por otro lado hay algo muy interesante acá. Dice que los saduceos enseñan que el alma perece con el cuerpo. Los saduceos no creían en la inmortalidad del alma, creían, como puede verse en el espíritu propio de muchos libros del Antiguo Testamento, que cuando uno muere termina prácticamente en la nada. Esto es algo que los va a diferenciar con los otros grupos. Para ellos la muerte era el final de la vida. Y luego no había nada, o por lo menos no se sabía, no había certeza de ningún tipo de premio, ni de castigo, ni de vida de ultratumba. Los fariseos. La palabra fariseos viene de separado, separatista. Esto es porque los fariseos eran muy observadores de la ley, tanto como los saduceos. Entonces, en un principio, este tipo de secta se nombró a partir de la diferencia. Se separaban de los que observaban la ley en menor grado. Por eso es que tienen este nombre. Eran legalistas, pero no fueron colaboracionistas. En todo caso, no cuestionaron demasiado la autoridad romana, no se metían demasiado, pero no colaboraron con los romanos. La palabra fariseo está muy mal tratada porque es muy mal considerada en el Nuevo Testamento. Si uno hoy busca en el diccionario de la RAE, va a poder observar que la palabra fariseo, en la primera acepción, designa al seguidor de esta secta, que aparentaba rigor y austeridad, pero que eludía los preceptos de la ley y sobre todo su espíritu. Lo está tratando como una persona vil, como una persona que no es honesta. La tercera acepción de esta palabra, del mismo diccionario, lo toma directamente como un hipócrita. Entonces, esta forma de ver a los fariseos es algo que se propagó a partir de las ideas plasmadas en el Nuevo Testamento. Sin embargo, los fariseos van a ser la única secta que va a sobrevivir. De esta secta antigua va a ser la única que va a sobrevivir al poder de abatimiento romano, y cuyo marco litúrgico y ritual va a ser continuado por los rabinos de la sinagoga. Según Flavio Josefo, con lo que estamos viendo acá, el párrafo que estamos viendo, los fariseos vivían parcamente, estimulados por el cumplimiento de la ley. Creían en la supervivencia del alma y también creían en una especie de juicio donde había premios y castigo. En esto se difería mucho con respecto a lo que pensaban los saduceos. Por otra parte, este sector gozaba del respeto de la gente, y todo lo relativo al tema ritual y a la liturgia dependía de lo que ellos pensaban. Entonces, mucho de lo que uno considera judío está basado en estas prácticas dadas por la secta de los fariseos. Bueno, tenemos los celotas o celotes. Este término tiene que ver con un término griego del cual nosotros obtenemos la palabra celo, porque se dice que eran celosos de la ley de Yahvé. Los celotas derivaban de una secta fundada por un personaje llamado
Judas el Galileo, y tenían concepciones similares a los fariseos, pero poseían un nacionalismo extremo, marcado por un accionar violento. Veamos lo que dice de Josefo. Además de estas tres sectas, el Galileo Judas introdujo una cuarta. Sus seguidores imitan a los fariseos, pero aman de tal manera la libertad que la defienden violentamente, considerando que solo Dios es su gobernante y Señor. No les importa que se produzcan muchas muertes o suplicios de parientes y amigos, con tal de no admitir a ningún hombre como amo. No temo que mis explicaciones sean puestas en duda, sino que al contrario temo que mis expresiones den una idea demasiado débil de su gran resistencia y su menosprecio del dolor. Esta locura empezó a manifestarse en nuestro pueblo bajo el gobierno de Gesiofloro, durante el cual, por los excesos de sus violencias, determinaron rebelarse contra los romanos. O sea, está diciendo que posiblemente la forma de manifestarse sea inclusive peor de lo que está expresando el mismo Flavio Josefo acá. Está hablando de una idea nacionalista muy fuerte, muy impactante, y que usan la violencia sin medidas. Hay algunos personajes que son designados como celotes, entre esos el famoso Barrabás, este delincuente que es puesto junto a Jesús y que Pilatos pide, en un momento da una especie de amnistía, cercano a la Pascua, y pide a la multitud que elija por Jesús o por que el Nuevo Testamento lo trata como un bandido. La gente no solo se manifiesta a favor de Barrabás, sino que es victoriado. De alguna forma, esto está mostrando que Barrabás posiblemente haya sido un celote, porque los celotes eran vistos por la multitud como aquellos artífices que iban a poder lograr la independencia del país, el tener un gobierno propio, por medio violento, por supuesto, pero un gobierno propio. Entonces eran muy considerados, muchos de estos eran muy considerados por la población. Acá vemos un par de párrafos del Nuevo Testamento. Dice: y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. O sea, uno de los 12 apóstoles explícitamente es un celote. Entonces, el movimiento de Jesús originalmente contaba con algunos elementos que pertenecían a este grupo violento. Lo que estamos viendo acá al lado es una sica. La sica era un tipo de daga o una espada corta que tenía una forma particular, una forma curvada, y que era muy apto para esconderlo dentro de las túnicas, sacarlo y producir un asesinato ante el encuentro de una persona. Estos eran utilizados por algunos celotes que justamente estaban a la orden del día para asesinar a personas al paso, no solamente en revueltas, sino estaban disimulados entre la multitud y mataban a alguno. Generalmente se producían ese tipo de cosas, y que los romanos los comenzaron a llamar sicari, o sea, los que utilizaban la sica. Por eso los sicarios eran una rama particular de los celotes que practicaban la violencia pública prácticamente. Algunos los diferencian de los celotes, los separan como un grupo aparte, pero hay otros historiadores que lo consideran parte de la misma secta.
Vamos a ver el párrafo de Lucas, que es el que sigue. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Eso está diciendo Jesús. Entonces, de alguna manera, se puede llegar a ver en algunos lugares del Nuevo Testamento que Jesús convivía con este tipo de personajes y que la violencia armada tenía un resultado. Con esto no queremos decir que la secta de Jesús haya sido una secta violenta. De haber sido así, hubieran quedado tal vez más testimonios o más referencias, más que testimonios, referencias a este tipo de manera de proceder. Sin embargo, es muy probable que en ciertos momentos haya habido personajes vinculados a la secta de Jesús que establecían estos actos de violencia. Por último, tenemos los esenios. Los esenios habían sido una secta bastante misteriosa para nosotros. Ahí había varias referencias de autores de la antigüedad, pero justamente el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto le dieron toda una apertura al conocimiento de esta secta. Por Josefo sabemos que consideraban la inmortalidad del alma, que existía una especie de justicia divina, que habían de alguna manera roto con el templo, si bien hacían ofrenda y sacrificio, lo hacían de otra manera, eran muy observadores de la ley, por supuesto, pero no tenían ese vínculo tan estrecho con el templo, si bien muchos vivían dentro de las murallas de Jerusalén, y que tenían una comunidad que se autosustentaba, generaban su propio alimento y vivían una vida comunitaria en el cual los bienes se repartían en función de las necesidades de cada uno de los individuos, una especie de comunismo antiguo. Es por esto que muchos los vinculan a los esenios con ciertos elementos que darían origen después a lo que serían el movimiento cristiano. Por ejemplo, luego de la revolución de los macabeos, ellos no estuvieron de acuerdo con el proceder posterior de los macabeos y se retiran a lugares alejados de los poblados, forman pequeños poblados y desarrollan una identidad y una filosofía propia bajo el amparo de un personaje llamado el Maestro de Justicia. Por otra parte, eran apocalípticos, estudiosos de la ley y fundamentalmente ascetas. Entonces, este grado de humildad y de formación comunitaria y la forma en que encontraron de tener un guía espiritual hace pensar muchas veces en las comunidades cristianas primitivas. Por eso hay muchos que dicen que en esta sociedad esenia hay también muchos elementos que después van a servir para conformar lo que va a ser el cristianismo de los primeros momentos. Todos sabemos que Jesús era un rabí de Galilea que había predicado en la región y que logró formar un grupo reducido que fue cobrando importancia poco a poco. Llegado el momento, se dirige al centro del mundo judío, Jerusalén, particularmente el templo de Jerusalén, y luego de ciertas acciones es ajusticiado en la cruz por los romanos. Sin embargo, hoy por hoy no sería posible hacer una biografía sobre Jesús. Es muy poco lo que se conoce, como ya habíamos mencionado en otro momento, y lo que se conoce son
solamente por textos apologéticos escritos mucho tiempo después de su muerte. En su momento nadie registró lo que Jesús hizo, ni los romanos ni los judíos. No fue de importancia en el momento. Los textos que hay son textos que hablan sobre él y resaltan más su figura que su palabra, su intención. Vamos a ver cuál es la complejidad de este tipo de textos, porque no hay un criterio unánime sobre ciertos aspectos de la vida de Jesús, ni siquiera en los textos apologéticos que podrían haber estado de acuerdo cuando se realizó esta compilación oral. Por ejemplo, nada más que vamos a asomarnos nada más al problema. Jesús nació en Belén de Judea en tiempo del rey Herodes. Eso dice Mateo. Pero se sabe que Herodes murió en el 4 antes de Cristo. ¿Por qué se sabe eso? No se conoce muy bien por vía de la muerte de Herodes, pero sí se sabe que los hijos de Herodes toman posesión de los cargos en sus respectivas regiones a partir del 4 antes de Cristo. Entonces, estaría diciendo Mateo que Jesús nació antes del 4, en tiempo del reinado del rey Herodes. Vamos a suponer 5 o 6. Estamos obviando, por supuesto, la confusión que tuvo Dionisio el Exiguo cuando puso el año 1 como nacimiento de Jesús. Eso es un tratamiento que podríamos llegar a dar en otro momento. Ahora nos preocupa nada más que esto. Sin embargo, Lucas dice que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. El famoso censo del cual de alguna manera tenía que moverse la familia de Jesús para empadronarse en un lugar, y eso es lo que hace que Jesús nazca en Belén. Entonces Lucas cita el censo de Quirinio, en el momento que era gobernador de Siria. Pero vamos a ver lo que nos dice Josefo. Josefo habla del censo y habla de Quirinio cuando llega, enviado por Augusto César, y cita como fecha de fin del censo el año 37 después de la victoria de César en Actio. La batalla de Actio o Actium es del año 31 antes de Cristo. O sea, si a eso consideramos que está hablando del año 37 después de la victoria, nos está diciendo que el censo se realizó en el año 6 después de Cristo, después de la era cristiana. Entonces, tenemos un margen muy amplio. Uno nos está diciendo que pudo haber nacido entre el 5 y el 6 antes de la era cristiana, y el otro nos está diciendo que pudo haber nacido en el 6 después de la era cristiana. Entonces, hay un margen demasiado grande para la fecha de nacimiento de Cristo. De esta manera podría llegarse a tener una idea del grado de complejidad que significa tomar al pie de la letra lo que los evangelios dicen. Los evangelios están escritos en otro contexto y con otra finalidad que no es la de marcar una historia biográfica. Es una historia en todo caso pedagógica, de valores, pero no o de tendencias políticas, por supuesto, pero no es una historia biográfica histórica. Esta es una frase de Wellhausen, un filólogo de fines del siglo XIX, muy contundente. Jesús fue un judío, no un cristiano. Creo que eso lo tenemos que tener presente siempre. ¿Por qué esta frase tan aparentemente dura? Y porque, de acuerdo con
lo que puede verse en los evangelios, Jesús era un rabino, un profeta, un Mesías, que jamás se desvinculó de la observación de la Torá. Era judío y nunca tuvo intención de romper con el judaísmo, y mucho menos de crear una religión por fuera de la religión judía. Los seguidores de Jesús siguieron siendo judíos. La religión cristiana recién aparece en el siglo II. Entonces, a veces se habla de cristianismo, de cristianos en la época de Cristo, y eso no es correcto. Hay una intencionalidad en llamar cristiano a los seguidores de Cristo. Los seguidores de Cristo eran judíos, no eran cristianos. En todo caso se les decía, se les fue diciendo después nazarenos, pero no eran cristianos. Ahí hay una intencionalidad desde los textos cristianos en sembrar, en poner al cristianismo ya desde los primeros tiempos del movimiento de Jesús, cosa que a lo largo de lo que nos queda de la clase vamos a tratar de aclarar un poco. Hoy en día la muerte de Jesús es algo muy importante, es la centralidad de la religión. Sin embargo, en su momento no tuvo ninguna trascendencia. Nadie registró, como habíamos dicho, la vida de Jesús, ni los dichos de Jesús, estando Jesús vivo. Por eso, la muerte de Jesús fue una muerte más. Los romanos crucificaban a muchas personas. Y no era raro crucificar a una persona que decía que era el Mesías y que podía llegar a generar algún tipo de desorden. Cualquier elemento de desorden dentro del Imperio Romano era tratado de peligroso y debía ser de alguna manera eliminado o eliminadas sus posibles consecuencias. Ese fue el caso de Jesús. La muerte de Jesús tiene que ver con una manera de generar un castigo ejemplar y evitar de que esa posible revolución o disturbio que puede llegar a generar el líder se propague y termine en un enfrentamiento militar. Y eso es lo que aparentemente pasó, porque después de la muerte de Cristo, la secta de Jesús se aplacó tremendamente. Muchos volvieron a sus tareas habituales, generalmente en el campo, y quedó un grupo muy reducido de seguidores de Jesús, que elaboraron una serie de ideas que van a resultar muy interesantes para el posterior desarrollo del movimiento. Jesús era un líder nacionalista, un judío nacionalista, y predicaba acerca de la instauración del reino, del nuevo reino, un reino en la tierra. Luego, ese reino de la tierra es pasado a nivel celestial, pero en su momento el reino era el reino de la tierra y juntaba adeptos entre los sectores más pobres de la población. Habíamos dicho, por ejemplo, que los celotes, había varios celotes que estaban en el grupo de Jesús, y los celotes tenían esa relación con la gente de los sectores más pobres, más bajos. La muerte de Jesús significó para la mayoría de los seguidores el fin de esa promesa de volver a instalar el reino. Sin embargo, el pequeño grupo que quedó, elaboró la idea de que Jesús iba a volver nuevamente. A eso se lo llamó parusía. Parusía es presencia, advenimiento, llegada. O sea, en el caso de Jesús, que había muerto, una nueva llegada. Jesús resucita, luego se retira y promete una nueva vuelta. Entonces, con esta historia de que la muerte de Jesús lo único que hizo es preparar la mentalidad de las personas para poder recibir la segunda vuelta de Jesús, y ahí sí se iba a instalar el reino, mantuvo de alguna manera viva la llama de la esperanza en el grupo y evitó que en un primer momento la secta se disgregara totalmente. En Galilea, Santiago
el hermano de Jesús, uno de los hermanos de Jesús, sabemos que Jesús tenía algunos hermanos, condujo un pequeño grupo en Galilea. Pero en Jerusalén se habían reunido un grupo en torno a Pedro, a Santiago, hermano de Juan también, y eran hijos de Zebedeo. Acá esto se presta a confusión, porque Jacobo y Santiago, a veces aparece como Jacobo, a veces aparece como Santiago. En realidad el nombre es Jacobo. El nombre de Santiago aparece por San Jacob, Santiago. La J esa en realidad es una I. Nosotros lo tenemos como J, pero es una I. Entonces, a veces aparece como Santiago y a veces aparece como Jacobo. Había varios Santiagos. Lo vamos a ir viendo en todo caso a medida que vayan apareciendo. Jacobo, Santiago, era hijo de Zebedeo. El Santiago que tenemos acá arriba, que era otro Jacobo también, era hermano de Jesús. Había otro grupo también en Jerusalén, el llamado el grupo de los helenistas, y lo tenía como conductor a Esteban. Este tipo, Esteban, manejaba particularmente a los judíos de la diáspora. Recordemos el tema del proceso de helenización que venimos repitiendo desde la primera clase, desde la época de Alejandro Magno. La helenización consistía justamente en esta, de alguna manera, aculturación del mundo helénico sobre el mundo semita, pero que en esta instancia correspondía a la inserción de estos helénicos gentiles, como se les llamaba, a estos gentiles dentro de la religión judía. Estos grupos se reunían en torno a la sinagoga, ¿no es cierto?, y formaban un grupo de gente donde oraban y discutían en torno a la Heilá. La Heilá era la comunidad. La palabra para llamar a la Heilá en griego es eclesia. Por eso se decía que estos seguidores de Cristo formaban eclesias, o sea, comunidades, grupos de gente en torno a una idea común. Dentro de estas sinagogas había judíos y había prosélitos justos, que eran gentiles que habían adoptado la religión judía y que cumplían con todas las pautas de la ley mosaica, inclusive la circuncisión. Después teníamos otro grupo que eran los temerosos de Dios, que eran gentiles adherentes también al judaísmo, pero que entre otras cosas no eran circuncidados. Acá tenemos un cuadro que nos va a mostrar un poco la complejidad de la situación. Entonces, teníamos dos grupos bastante bien delineados. Uno era lo de los hebreos, que eran los tradicionales, vinculados a los apóstoles de Jesús, y el otro grupo era el de los helenistas, vinculado justamente a esta inserción de los gentiles dentro de la comunidad judía. Los hebreos se unían en torno a la iglesia jerosolimitana, el templo de Jerusalén, y estaban regidos por Santiago el mayor, Santiago hijo de Zebedeo, hermano de Juan, y por Pedro. Del lado de los helenistas los teníamos a Esteban. Esteban es un personaje interesante y a veces pienso que debería tener una mayor popularidad. Si bien es un santo mártir, no tiene la popularidad que tal vez merecería por el papel que cumplió. Esteban pertenecía al grupo de los helenistas
y hacía obra de caridad porque repartía comida entre los más necesitados y demás, pero sus posturas helenísticas lo llevó a ser marginado por el sector de los judíos seguidores de Cristo, pertenecientes al templo. Por orden del Sanedrín, esta asamblea, Esteban es condenado a la lapidación y luego de su muerte, los seguidores de Esteban se alejan del problema de Jerusalén y se instalan en ciudades que no pertenecen, entre comillas, al mundo judío, estrictamente judío. Se van a Gaza, Samaria, Sidón, Tiro, Cesarea, Chipre y Antioquía, particularmente en Antioquía. Ya vamos a hablar un poco de Antioquía. Y ahí sí pueden desarrollar su tarea sin mayores riesgos. Mientras tanto, las personalidades vinculadas al templo judío, como son los apóstoles, no corren ningún riesgo, hasta que, por problemas con el Sanedrín, Herodes Agripa, que era el nieto de Herodes el Grande, manda a matar a Santiago el Mayor. Luego se va a hacer cargo de esta iglesia de Jerusalén Santiago, el hermano de Jesús, quien va a ser aceptado por todos. O sea, los helenistas, si bien se alejan y forman una actividad aparte de la actividad del templo, sigan respetando tanto a la iglesia de Jerusalén como a Santiago como la centralidad de su secta. La imagen de Esteban es muy llamativa porque si analizamos un poco la situación, Esteban tiene muchos elementos que van a ser propios del mismo Cristo. Hay algunos estudios que establecen una equiparación en ciertos puntos porque se parece mucho a lo que van a ser después algunos aspectos de la personalidad de Cristo, que por supuesto todavía no está escrita en estos tiempos. Por otra parte, va a constituir el primer enfrentamiento entre los judíos y los helenistas. Todavía no son llamados técnicamente cristianos. Los dos son seguidores de Cristo, pero unos son netamente judíos y los otros son helenistas. Tienen la idea permanente de incorporar a los gentiles dentro del movimiento. Hablamos de Antioquía. Antioquía es un lugar muy importante porque, por un lado, queda fuera del alcance del Sanedrín, pero por otro lado, tienen las únicas ciudades que pueden llegar a competirles son Alejandría y Roma. Es una de las 3 ciudades más importantes del imperio. Entonces, en ese lugar tan importante es donde va a aparecer una figura trascendental, que es la figura de Pablo de Tarso, un judío fariseo que había estado en el juicio a Esteban y que inclusive había aprobado la lapidación de Esteban, por lo que estaba en contra de la inclusión de los gentiles dentro del judaísmo. Sin embargo, luego adhiere a la causa de los helenistas y se traslada a Antioquía, donde forma un grupo. Dentro de ese grupo está también Bernabé, que es una personalidad muy importante dentro del movimiento, con el cual desarrollan una serie de ideas que van a resultar novedosas y peligrosas en el marco histórico que estamos tratando. Pero Antioquía también es importante por otro motivo, y que no es menor, porque en Antioquía es donde aparece por primera vez la palabra cristianos para designar a los miembros de este grupo. No se sabe bien cómo surgió, si surgió de una manera peyorativa, acusativa, o si es un nombre que ellos mismos se dieron, pero es aquí, en este momento y en este lugar, en el que aparece el nombre de cristianos para marcar a estos seguidores de Cristo, o a los seguidores de Cristo de esta línea, de la línea helenizante. Fíjense que
estamos siguiendo esta línea, mientras la línea de los apóstoles, que parecería, vista desde nuestra perspectiva, la más autorizada, retenía el poder instalados en Jerusalén y con un apego muy grande a la observación de la ley mosaica. Dijimos que Pablo introducía ciertas ideas novedosas. La intención de él era justamente mover, darle dinamismo, participación, abrir el cristianismo, sacarlo de esa característica de secta judía y abrirlo a los gentiles. Era parte de la misma filosofía griega. El helenismo era eso, la idea de un ser universal, que las personas pertenecían todo al mismo grupo sin importar la procedencia. Era parte de la filosofía. Entonces, estas formas helenizantes que Pablo intentó desarrollar sentó las bases en la muerte y la resurrección de Cristo, tanto como en la observación de la ley. Entonces, esta equiparación entre la fe de Cristo resucitado y la observación de la ley le trajo muchos problemas con la centralidad de Jerusalén. ¿Por qué? Y porque él decía que era suficiente con tener fe en Cristo resucitado, era suficiente para pertenecer al grupo. Algo que los judíos no podían permitir, porque para ellos la ley, la observación de la ley era lo fundamental. Entonces, era como una especie de invasión. Esta postura de Pablo se puede reducir en la palabra redención. Acá aparece Cristo como redentor. ¿Y qué es redentor? La palabra redención significa volver a comprar. ¿Volver a comprar qué? Y por ejemplo, volver a comprar la libertad. Un esclavo podría llegar a comprar la libertad. El acto de redención hecho por Cristo, la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, nos había perdonado los pecados, el pecado, particularmente el pecado original. Y ese era el acto de redención, volver a ser como antes del pecado. Esta actitud o esta idea de redención a través de la fe en Cristo como elemento suficiente para pertenecer al grupo, cayó muy mal a la centralidad de la iglesia de Jerusalén. Por otra parte, en esta época, Pablo hace un viaje a Galatia, donde fundan comunidades mixtas, es decir, de gentiles y de judíos, lo que agudiza aún más la situación. Esta serie de problemas llevan al concilio de Jerusalén, en donde el grupo de Pablo se reúne con el llamado la columna de la iglesia central, que estaba dirigida, como habíamos visto, por Santiago. Entonces, más allá de que no se resuelve el problema, se organizan por lo menos, y entonces el grupo de Pablo se va a dedicar a la evangelización de los gentiles, los incircuncisos, y el grupo de Pedro de Jerusalén se va a dedicar a la evangelización de los judíos, por lo tanto de los circuncisos. Esto es importante porque esto está marcando que desde Jerusalén, desde la centralidad, desde el grupo dirigente, se tenía la intención de seguir fundamentando la inclusión en el grupo en el marco de las leyes judías. Sin embargo, los problemas no cesan, porque desde Antioquía Pablo empieza a propiciar ciertas acciones en las comunidades que llevan a establecer una liturgia común, particularmente en las comidas y en los rituales. Cuando hablamos de común de los gentiles, entre los gentiles y los judíos, algo que escandalizó a la iglesia madre de Jerusalén. Luego de una visita de un emisario de Santiago para poner orden en estas cosas que eran inconcebibles, muchos colaboradores de Pablo se arrepienten, ven como peligrosa la situación y
deciden hacer un paso atrás en todo este tipo de innovaciones. Pablo redobla la apuesta y decide aumentar la distancia respecto de la iglesia central y refuerza aún más las acciones. Luego de esto realiza varios viajes en donde funda diversas iglesias en distintos lugares, de características mixtas también, por supuesto, y obtiene muchas críticas de los judíos locales, pero también obtiene críticas de los cristianos de Jerusalén. La idea es la que planteamos al principio. No había en estos tiempos una idea de formar una religión por fuera del judaísmo. En todo caso, se permitiría la entrada de los gentiles, pero de acuerdo al cumplimiento de la ley por encima de todo. Cada vez que alguien se apartaba de eso, como lo hizo Pablo, tratar de reemplazar para el externo al judaísmo, reemplazar la adhesión a la ley con la fe en Cristo, había problemas. Justamente en las cartas de Pablo, algunas de las cuales de las que están en los textos son apócrifas, algunas son auténticas y otras son apócrifas, se puede llegar a ver este tipo de las dificultades que hubo para llevar adelante esta empresa. La intención de Pablo de facilitar la entrada de los gentiles a formar parte del grupo de seguidores de Cristo, ahora llamados cristianos, llevaba una fuerte oposición de los cristianos judíos que permanecían en Jerusalén. La situación se complica aún más cuando Pablo decide que el Imperio Romano es el medio para lograr la evangelización masiva, que era lo que justamente pretendía. Pablo era judío y nunca dejó de ser judío. Para él, el cristianismo estaba destinado a ser la máxima expresión del judaísmo. Iba a ser el elemento mediante el cual se podía llegar a instalar nuevamente el reino de Israel. Pensaba que era la conversión masiva aquella que iba a proporcionar la realización de este reino. Notó que las guerras locales que hacían los judíos eran sofocadas y se terminaba en interminables muertes, ejecuciones por parte de los romanos, y que no habían llevado nunca a buen fin. Entonces, logrando una masiva conversión de gentiles al judaísmo, se iban a lograr cierta cantidad de adhesiones que iban a fortalecer la centralidad del judaísmo, que era justamente el templo de Jerusalén. De esa manera, el reino iba a estar legitimado por la mayoría de la población del Imperio Romano. Una idea bastante lógica. El tema está que justamente las guerras apuntaban al establecimiento de un reino mucho más inmediato. La idea de Pablo era una idea de largo plazo y no estaba tan equivocado. Sin embargo, para lograr esta adhesión había que abandonar las guerras y establecer la economía del amor, el amor como elemento de incorporación de gentiles al grupo de los cristianos. Esto no estuvo muy bien visto porque para poder llevar adelante esta idea, Pablo tuvo que de alguna forma romanizar su discurso, no solamente aceptar las estructuras del Imperio Romano, sino que llegó a alabarlas y a pedir obediencia a las instituciones y a las autoridades romanas. Algo que no estuvo bien visto ni por los judíos que estaban en guerra con los romanos, ni por los cristianos, porque todavía estaba el recuerdo de la flagelación y muerte de Cristo y de muchos seguidores de Cristo. Entonces, esta idea era muy difícil
de llevar adelante en ese momento. La década del 60 preparó nuevas sorpresas, por ejemplo, la primera guerra judeo-romana, recordemos que la vimos en la clase anterior, problemas también con el Sanedrín en Jerusalén, por lo que muere lapidado Santiago, y en ese tiempo también mueren Pedro y Pablo supuestamente en Roma. Entonces, en muy poco tiempo, el movimiento pierde a sus principales líderes y no quedan sucesores. Es por esto que luego de este periodo comienzan a tener injerencia las comunidades cristianas que se habían establecido en el imperio y empiezan a tener preponderancia sus representantes, que van a ser los obispos locales. Algo que abre un nuevo capítulo en la historia del cristianismo. En varias oportunidades mencionamos que no puede hacerse hoy por hoy una biografía histórica de la persona de Cristo, debido a que los escritos sobre Cristo son muy tardíos respecto a el tiempo en que se considera que Cristo estuvo vivo y predicó. Por eso hay una construcción de Cristo por el cristianismo, por las posteriores discusiones que hubo en torno a la secta de Cristo. Por eso decimos que los datos sobre la vida de Cristo no son fiables. Se pueden contradecir en los mismos evangelios, de un evangelio a otro hay datos que son totalmente encontrados, lo que pone mucha duda respecto de que por qué un dato existe de una manera en un evangelio y por qué existe de una manera en otro evangelio. No pasa lo mismo con los textos de los Hechos de los Apóstoles, porque son escritos que se hicieron prácticamente en la contemporaneidad de los personajes. Si bien algunos no se escribieron en ese momento, pero sí las personas que escribieron sobre los Hechos de los Apóstoles conocían el movimiento de estas personalidades que estaban en plena construcción de algo que era una forma ayornada del judaísmo y que posteriormente se va a transformar en una nueva religión. Por eso ponemos énfasis en que ni Cristo, ni los evangelistas, ni Pablo tenían la intención de fundar una nueva religión. La nueva religión recién se da a mediados del siglo II, o sea, prácticamente 100 años después de la muerte de Jesús, se empiezan a tener algún tipo de conciencia los protagonistas de que están creando una nueva religión. No pasa eso con anterioridad. Por eso Pablo es el gran autor del cristianismo. Antes habíamos hablado de Constantino. Tanto Pablo como Constantino son dos personalidades muy importantes dentro del cristianismo como movimiento, como religión independiente. Pablo sienta las bases de una religión nueva a través de la universalización del mensaje de Cristo, cosa que no pasaba con la iglesia de Jerusalén, que trataba de mantenerlo dentro de un círculo cerrado de una secta puramente judía. Y Constantino, por supuesto, cuando lo toma al cristianismo como una religión de Estado, proporciona a todo el imperio esa posibilidad de una religión para todos. Es el paso de la transformación de un Mesías estrictamente judío para implantar el reino judío nuevamente, a un Mesías de carácter universal, que es la religión que ha llegado hasta el día de hoy. Bueno, me queda nada más que agradecerle. Espero que este vertiginoso pasaje por la historia, por parte de esa historia que quedó totalmente abierto, como ustedes pueden ver, no llegamos al final, sino que le dimos un pequeño cierre. Continúan las etapas de los concilios y demás, que son muy interesantes, porque ahí es donde empieza a jugar mucho la teología. Que esto haya sido un elemento disparador para poder abordar lecturas. Lo que a mí me interesa es que
a partir de estas clases, ustedes cuando busquen lectura en internet, sean críticos de lo que buscan. Justamente mi intención es darle elementos para tener un juicio crítico acerca de las lecturas. Hay muchas, la mayoría de las escrituras que van a encontrar son apologéticas. Sin embargo, no significa que una persona que sea creyente pueda no llegar a ser un texto que sea interesante desde el punto de vista histórico. Muchos autores que consultamos son confesionales, pero tienen esa visión histórica de estos acontecimientos, que justamente el cristianismo es un producto de la historia. Entonces, la idea es justamente la de una aproximación desde otro punto de vista. Espero haber proporcionado algo de esa visión. Bueno, muchas gracias a todos y lo esperamos en otros encuentros. Gracias.